9:08. Señores, está con nosotros José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, Paliza, qué bueno que está con nosotros. El gobierno ha planteado que las evaluaciones sobre los daños de Fiona superan los 20.000 millones de pesos, y el presidente ha dicho que no se va a quedar una sola vivienda sin reconstruir. Entonces, ¿qué hará el gobierno para buscar esos recursos y empezar esas obras? Mira, ante todo, muchas gracias por tenerme aquí. Mucho tiempo sin participar en este importante espacio. Es un grato placer siempre compartir con cada uno de ustedes. Yo en esta oportunidad tuve que autoinvitarme. ¿Cuándo yo voy para allá? Sí, ¿cuándo que me voy a invitar? ¿Cuándo me toca? Sí. Pero es un grato placer siempre poder compartir con ustedes. Ustedes saben que un fenómeno natural como este, sus efectos, sus daños, es a través del tiempo que van de alguna manera descubriéndose, se van surgiendo, porque hay daños que no son necesariamente en el momento que se pueden visibilizar, pero sino a través de los días. Le pongo un ejemplo. En materia de viabilidad, parecería que la mayor parte de las carreteras del este del país pudieron resistir con bastante grado de oportunidad los embates de Fiona. Sin embargo, ahora, después de las aguas y con el flujo vehicular de estilo, entonces comienzan a surgir, por ejemplo, la necesidad de dar mantenimiento más rápido a esa vía, y comienzan a salir baches, hoyos y demás. O sea, que los efectos de Fiona se irán produciendo no solamente los que conocemos al día de hoy, sino que a través de las próximas semanas también irán pudiendo surgiendo, y de tal manera que tendremos que ir atendiéndolo como gobierno. Es evidente que el este del país está muy afectado. También hay otras provincias del país como María Trinidad Sánchez, que es una que a mí me ha tocado trabajar en los últimos días, que quizás al caminar por las calles de Nagua no parecería que los daños son tan profundos, pero cuando entras al interior de la provincia y te vas a sus campos, te encontrarás a los arrozales anegados de agua todavía, a los cocoteros o cocotales en mucha dificultad, así los cacautaleros de la zona. Los daños, por ejemplo, en esa provincia en materia agrícola son muy importantes. Sin embargo, el gobierno ha ido desde el mismo lunes impulsando un sinnúmero de acciones que nos han podido llevar a tener relativa normalidad de muy poco tiempo, y que seguiremos impulsando a través de las próximas semanas para que cada dominicano y dominicana, en la medida de nuestras posibilidades y de forma conjunta, pueda recibir la mano amiga del gobierno, y que los efectos de Fiona puedan ser atenuados en el caso de las vidas particulares de cada familia. Muchas casas sin techos, la fragilidad que da la pobreza, que la pobreza institucionalizada durante mucho tiempo en República Dominicana lo hace manifiesta. Y son a esas familias las que nos llaman más la atención, nos obligan más y a darle una mano amiga y estar presentes como lo requieren las circunstancias. Y hemos venido trabajando durante esta última semana con mucha pasión, con mucho compromiso, cada uno asumiendo un poco de sí, y hemos podido ir ayudando a esos territorios de forma rápida, de forma expedita, y quizás como nunca antes. A Dios gracias, vamos a poder volver a la relativa normalidad de manera muy rápida. El trabajo del gobierno está ahí para compensar los efectos de Fiona, tanto del propio presidente como de funcionarios. Mi pregunta va en el sentido, ¿qué podemos hacer previo a un huracán? Tenemos 6 meses de temporada ciclónica, estamos en la ruta de los huracanes, se sabe cuándo llega, pero siento que nosotros, ciudadanos y autoridades, vivimos de espaldas a esa realidad. 2 ejemplos concretos, el tema de los radares. El presidente Luis Abinader desde el principio dijo que estaba a favor de eso, que se haría la inversión, se instaló en mayo, pero no se completó el proceso a nivel de entrenamiento de los técnicos, y el mismo día que estaba pasando Fiona no se pudo conectar las imágenes de ese radar con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que eso es vital, es un ejemplo. Y luego
tenemos una cantidad de gente que vive en zona de peligro, cerca de ríos, arroyos, de mar. En el gobierno anterior se hizo un excelente proyecto con la barquita, se trasladó ese grupo de personas, pero todavía tenemos mucha gente en riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer antes de que un huracán... Mira, se hizo un gran esfuerzo previamente, de tal suerte que, aun cuando la pérdida de una vida es mucho, en República Dominicana apenas tuvimos 2 fallecimientos directos como consecuencia de la tormenta. Y uno por imprudencia, José Ignacio, porque esa niña no debió estar montando un motor en medio de una tormenta. De acuerdo, pero... Con todo respeto a sus familiares. Sí, correcto. Pero y es un hecho muy lamentable. Pero son 2 casos de manera directa. Sí. De manera directa, cuando en Puerto Rico ocurrieron 18 fallecimientos, por ejemplo. Puerto Rico es nuestro escudo, nuestra salvavidas. Y bueno, y eso habla del esfuerzo que hicieron las autoridades, sobre todo el COE, la Defensa Civil y otros grupos, para ir preveniéndonos en previo a la tormenta de los posibles efectos, llamando la atención de aquellos que viven en estado de mayor nivel de vulnerabilidad y preposicionando equipos. Porque mucha gente no sabe que la logística que conlleva un esfuerzo como este, yo lo he venido conociendo de manera muy directa, porque algunos no saben que esos organismos están adscritos o dependen del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y bueno, me ha tocado trabajar con ellos de cerca. Y ellos van preposicionando equipos en todo el territorio nacional. Y ese esfuerzo ayudó a que los efectos no fueran mayores y las pérdidas, sobre todo humanas, fueran mayores. Ahora, yo creo que una de las tareas pendientes que tiene la República Dominicana, y que usted muy bien lo ha colocado sobre la mesa, tiene mucho que ver también con la necesidad de que aprobemos ya en el Congreso Nacional la Ley de Ordenamiento Territorial. Porque tenemos que prestar atención a cómo crecen nuestras ciudades, cuáles son las áreas que se deben dedicar para tal o cuales quehaceres, y debemos de una vez y por todas atender a la población más vulnerable del país, que se va posicionando alrededor de cañadas, de terrenos que por una razón u otra son más económicos, de más fácil acceso, y bueno, y son ellos víctimas de la realidad que viven. Y tenemos que trabajar, coincido con usted, para en todo el territorio nacional llevar a esas familias a tener o a poder desarrollar sus vidas en áreas mucho más seguras. Y el que censo puede ser un excelente herramienta. Ayuda mucho el censo. Es una de las herramientas. La que viene no la puede identificar. Es una de las herramientas que provee el censo, de conocer un poco más cómo vive nuestra gente y tener un levantamiento, una base de datos mucho más actualizada que la que tenemos, porque el último censo, bueno, ustedes conocen, creo que todavía hay gente que le deben. Hay gente que le deben todavía del censo. Pero sí, coincido con ustedes que tenemos que hacer un trabajo mayor como sociedad para poder ayudar a esa gente a que puedan vivir en mejores condiciones. Paliza, el director del COE dijo recientemente que no había tenido una experiencia de articulación y gestión de una situación como Fiona, como la que tuvo ahora con el gobierno del presidente Luis Abinader. Usted dice que varios de esos organismos están adscritos al Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Qué se ha hecho diferente para mejorar la coordinación de los actores del sector preventivo de desastres? Mucho. Con el simple hecho de que el propio presidente de la República visitó el COE. Nunca antes un presidente de la República, inclusive en condiciones de mayor nivel de riesgos, o de riesgo como consecuencia de la posibilidad de una tormenta inclusive mayor que pudiera azotar el territorio dominicano, había visitado el COE y le había dado seguimiento personal a la tormenta y un día a día a la propia tormenta. Eso está cargado de demasiado simbolismo y de demasiado ejemplo, que tiene un peso, sobre todo en una población, la de la Defensa Civil y el COE, que la mayoría son voluntarios, que trabajan por pasión, que ponen su vida en riesgo y colocan a su familia en un momento determinado a un lado, en el momento más difícil, a cambio de nada, a cambio de su país. Entonces, cuando un presidente de la República va y los visita y le dice, para mí ustedes son importantes, ustedes son el corazón de este momento y de este tránsito, ¿cómo los ayudo? Eso tiene demasiada fuerza y demasiado peso. Y para mí fue muy impactante cuando el mismo día de la visita del presidente Abinader había yo acudido en horas de la mañana y me comentaban que nunca había habido ni tan siquiera un ministro administrativo de la presidencia que haya visitado el COE. Solamente ese hecho tiene mucho peso. Y claro, le hemos dado apoyo económico. A los voluntarios, por ejemplo, de la Defensa Civil, a la gran mayoría le hemos colocado un seguro de salud, que no lo tenían hasta nuestra llegada, y un seguro de vida a muchos de ellos.
Eso son pequeños detalles, pero que tienen demasiada fuerza y tienen demasiado significado. Y así muchos otros. Ministro, el gobierno del presidente Luis Abinader ha puesto en manos del sector privado, a través de la alianza público-privada, la construcción de las viviendas sociales. Y esto ha provocado que mucha gente humilde, que no tiene la manera, por más bono habitacional que se le dé, de tener acceso a una vivienda de mejor calidad que la que tienen. Y la historia, ustedes la tienen ahí, no se ha podido... No es cierto, no es cierto. Son varios programas que impulsa el gobierno, y claro que hay una vinculada o que ha invitado al sector privado a que participe, pero también el Ministerio de la Vivienda tiene sus propios proyectos y tienen también sus propias intervenciones directas en el territorio. Solamente, por ejemplo, en el Gran Valle de San Juan son miles las casas que se han intervenido cambiándole su piso de tierra por cemento. Es una población altamente pobre que ha ido empobreciéndose con el tiempo. La provincia de San Juan es más pobre que hace 10 años. Hay programas diversos que el gobierno ha diseñado y que son todos interesantes y que están enfocados a diferentes tipos de población. No, me refiero a construcción de viviendas nuevas. Yo sé que el MIBET, anteriormente el INVI, siempre ha tenido el programa de cambio de mejor vida, piso de tierra por cemento y todo eso, arreglo de casas. Sí, yo me refiero a lo que era un programa como el que hizo Balaguer, como el que hizo el presidente Fernández. Danilo también se inclinó un poco a las construcciones sociales desde el sector privado, pero enfocó en el proyecto como La Barquita para desarrabalizar toda esa zona y cambiarle la vida a esa gente. ¿Ustedes han contemplado ahora con esta experiencia que están viviendo luego del paso de Fiona? Yo sé que hay que arreglar esa casa lo antes posible en el territorio, pero a futuro, para evitar que cuando nos vuelva otro fenómeno, esa gente pueda vivir en condiciones donde el gobierno no tenga la necesidad. Las casas que están en lugares de riesgo no se deben arreglar. Sí, exactamente. Ustedes tienen esos esta ha sido parte de las instrucciones y las sugerencias que ha hecho el presidente Abinader, de que aquellas casas que están colocadas, por ejemplo, al margen de un río o de una cañada, pues intentemos reubicar dónde construirla y para poder mover esa familia. Porque no debe ser ahí mismo donde se arreglen las casas. Pero la gran mayoría de las casas, bueno, los daños se han producido no necesariamente por esa condición, sino por el hecho de que han vivido en fragilidad, en mucha pobreza, y un embate como este, evidentemente los afecta. Consuelo, José, Eury. Dicen que Bonetti fue al COE en una ocasión como ministro de la presidencia. Bueno, no guardan récord allá de eso, quizás sí. Quizás sí. Ministro. Puede ser. El país. No, fue en ellos que te lo dijeron, ¿verdad? Fueron ellos. Pero yo creo a ellos, oye, lo que borraron los récords, que la ingratitud no puede ser tan grande. No puede llegar tanto. No puede llegar tanto. Son dos vertientes. Una política. Usted como presidente del partido, por supuesto, tengo que referirme a eso, y otra con respecto al país. La primera, acabamos de hablar con el señor José Fran Peñaguaba, que escribe hoy un artículo donde dice que el PLD puede salir hasta en un ataúd de esa consulta que va a hacer y que no se va a convertir en el partido opositor fundamental. Usted ha dicho en unas declaraciones que salen hoy en la prensa que el PRM es el partido a vencer, por supuesto. Pero usted estaría de acuerdo con que el PLD va a salir peor, le dice a sí mismo José Fra, peor de lo que está ahora, de esa consulta que va a hacer. Y segundo, la segunda pregunta, el Consejo de Seguridad se reunió ayer en intención de China y aprobó hacer un plan que tiene mucho que ver con lo que el presidente ha estado solicitando, de que la comunidad internacional participe ya en la crisis de Haití. Esas dos preguntas. Yo creo que el proceso del Partido de la Liberación Dominicana comenzó a destiempo. E inclusive podría analizarse el mismo desde el ámbito de las regulaciones electorales que matizan los tiempos o regulan los tiempos para estos procesos. Pero al margen de esas consideraciones, nosotros solamente le deseamos al Partido de la Liberación Dominicana... ¿Recuerda que fue posterior a la modificación estatutaria del PRM? No, me refiero al hecho de que... el proceso fue posterior a la modificación estatutaria y que el presidente llegó a
a la Asamblea de Modificación ya una vez modificados los estatutos. No, pero ella se refiere al Partido de la Liberación Dominicana. No, pero ya ahí se oficializaba la reelección del presidente. Es decir, eso fue un acto, acto político, evidentemente. Fuera de tiempo. No es un acto político. No, pero adelantaba. Porque los partidos políticos tienen una existencia, una vida y una razón de ser, y una razón de ser más allá de los procesos electorales. La ley no limita a los políticos. Pero adelantaba a la simbología de aquel acto. Pero adelantaba un hecho político que impactaba a todo el entorno. Tengo que hacer esa precisión porque estoy obligado a hacerlo, porque es lo adecuado desde el punto de vista legal. Ahora, nosotros, particularmente en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, solamente le deseamos que puedan salir fortalecidos del proceso. Nosotros no vamos a involucrarnos en ese proceso. No van a colaborar en nada con el proceso. No vamos a colaborar de forma directa o indirecta para influenciar en el proceso, digámoslo así. Cualquier ayuda que puedan necesitar de forma institucional, nosotros siempre estaríamos prestos a dar cualquier colaboración a cualquier entidad y más a un partido hermano. No vamos a involucrarnos. Eso es un evento del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos deben de salir fortalecidos para el bien del sistema político dominicano y nosotros competiremos con ellos y con otras organizaciones del partido en virtud de trabajo, de ideas y de poder contrastar modelos. Pero no haremos lo que en alguna oportunidad hicieron ellos, que fue involucrarse y politizar, a veces judicializar la política, de tal manera de poder decidir la suerte de los partidos de oposición y por tanto obtener ventajas que no fueran necesariamente las más idóneas, las más correctas, las moralmente y políticamente correctas. Nosotros no vamos a imitar esos modelos. Solamente le deseamos que puedan salir fortalecidos de ese esfuerzo y que puedan tener ellos una unidad interna que les permita presentar sus propuestas electorales con miras al futuro. Ministro, de acuerdo a la democracia, que podamos competir. Con esa aseveración, ¿usted me permite decirle al país que ya separaron entonces las persecuciones judiciales y los arrestos a los miembros del PLD? Nosotros no nos involucramos en esos procesos tampoco. Yo le estoy preguntando. Nosotros no participamos de la suerte de la justicia, ni hemos participado de la suerte de ninguna persecución de miembros del actual gobierno nuestro, que tenemos algunos compañeros que están hoy en procesos judiciales muy inmersos, como tampoco de los del pasado. No lo haremos con relación al futuro. La política cambió, la sociedad dominicana quiere otros modelos, votó por otros esfuerzos. La primera decisión de un presidente, el presidente Abinader, antes de designar al presidente del partido, designó a un Ministerio Público independiente, a 2 procuradoras independientes, para que hubiese una clarísima señal de hacia dónde íbamos. La designó el presidente. Nosotros, claro, y queremos que esa suerte sea impresa en la reforma constitucional de tal manera que no la tenga que decidir un presidente. Porque hay algunos que piensan que el Ministerio Público del pasado era independiente. No, eran compañeritos. Pero el 80% compañeritos independientes. Permiso, la situación en la ONU, el discurso, la decisión ayer que se asemeja, o sea, está muy, muy vinculada a lo que plantea el presidente Luis Abinader. Nosotros no nos podemos cansar, doña Consuelo, de Haití. El principal reto, uno de los principales retos para con el futuro de la República Dominicana es la suerte de Haití. Así es. Y tenemos que nosotros trabajar, hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que pueda construirse una situación, una solución a la situación de Haití en Haití. Muy bien. Y que ellos, con sus propias condiciones, su propia naturaleza, pero le da esperanza a esa reunión del Consejo, puedan dirimir sus propios conflictos y puedan encontrar una ruta que los pueda llevar al bienestar y al progreso. ¿Le da esperanza? En Haití. ¿Le da esperanza esa reunión del Consejo de ayer? Lo bueno que ha hecho el presidente Abinader en estos 2 años es que ha ido creando conciencia en los organismos internacionales y en la comunidad internacional que estaban muy alejados de Haití y que no les interesaba Haití porque no veían que sus acciones necesariamente del pasado habían sido las que habían generado mayor nivel de rentabilidad para la situación haitiana, de la necesidad de volver allí. Bueno. Y el presidente Abinader ha asumido todo espacio posible, toda reunión fuera del país, toda conversación con jefe de Estado, cada una de sus intervenciones para alzar la voz por Haití, sabiendo que nosotros
no podemos cansarnos de hacerlo. Y que tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que la comunidad internacional vuelva a tirar sus ojos a un país como Haití, que vive hoy una dantesca realidad que nos afecta a nosotros de forma directa y que afecta a toda la región en diferentes maneras, y que es inclusive hasta moralmente correcto que la comunidad internacional y los que más puedan den una mano amiga para darle a Haití un poco de sosiego, de tranquilidad y de vuelta a la institucionalidad, a su frágil institucionalidad. Yo quiero felicitar en la persona de Paliza al gobierno por haber eliminado los $10 al pasaje, que era inconstitucional e ilegal. La Alianza País se ocupó de calcular el monto hace par de meses que lo planteó y lo estimó en unos $42 millones del 2017 para acá. Aquí mis compañeros de panel han estado cuestionando la forma, pero yo creo que nadie cuestiona el fondo. El fondo es que eso era ilegal, además injusto para una comunidad que te manda 10,000 millones de dólares. Injusto. Entonces, ilegal no, porque está bajo la sombrilla de un decreto. ¿Cuáles fueron los criterios? Y si ese dinero, ministro, era para reembolso, se supone que ese dinero no se pudo haber gastado del 2017 para acá. Sería bueno saber dónde están esos $42 millones de dólares. ¿Dónde están? Si era para reembolso, como dice el decreto del 2017, no se pudieron haber gastado. Primero y segundo, siempre hemos visto a un Paliza muy respetuoso. Incluso cuando el debate con Francisco Javier en el Consejo de la Magistratura, cuando usted era senador, mantuvo... Cuando tú eras senador. Bueno, yo digo por el tema del ministro. No, tú. Pues el ministro se acaba ahorita. Tú sabes ahorita. que yo me gusta más la informalidad. Lo que acaba ahorita es. Cuando el debate con Francisco Javier en el Consejo de la Magistratura, ustedes se dijeron un paquete de cosas, pero dentro del marco de respeto. Pero ahora con Leonel Fernández se hizo viral en La Tormenta un video tuyo diciendo que mientras el presidente Abinader estaba trabajando aquí, ustedes estaban trabajando, Leonel estaba bailando con un bachatero en Nueva York. Yo no dije eso. Tú dijiste eso. No, yo me referí. No me referí al presidente. Bueno, al pero presidente Fernández. Fue una pregunta. ¿Estaba él bailando? Tú lo dijiste. El bachatero. ¿Cómo se llama el bachatero? El de la muchachita de la finca Bonao. Nosotros no sabemos de eso. Adelante. La pregunta cuál es. No me refería al presidente Fernández. Ahora, ¿él estaba bailando? Sí, él no estaba... Pero tú no te referiste al presidente Fernández. No. Yo lo hablé de forma genérica. Pero porque él estaba bailando. Claro. Él estaba bailando. ¿Fue coincidencia? ¿O fue coincidencia? Pero él estaba bailando. Tú sabías que él estaba bailando en Nueva York, ¿verdad? Pero usted sabe, pero no podemos utilizar el término estaba bailando. El presidente Leonel Fernández, en medio de la agenda académica y política que tenía en Estados Unidos, fue... Y de Fiona. Un momento, porque eso fue el domingo. Además, él estaba ya el domingo y Fiona antes. golpeó el lunes. Y esa actividad estaban programadas hace 4 meses. En esa actividad del barco, que era una actividad de recaudación de fondos del partido en Nueva York, era en un barco. A él lo llamaron que subiera a tarima. Sí, y los que estaban ahí él saludó, hizo lo motivaron y él saludó, hizo lo que ha hecho siempre. No le veo lo malo a eso. Yo no me refería al presidente Fernández. Pero nadie más está bailando. No le veo lo malo. Pero no sabía si él estaba bailando mientras Fiona sucedió. Aquí no hay un gobernante. Lo de los $10 que te preguntaba José. No, eso no tiene. Mira, yo creo que es una deuda pendiente que tenía el gobierno dominicano con la comunidad dominicana en el exterior. Y por tanto, hace mucho tiempo se habían estudiando y se habían generado inclusive otros mecanismos para la devolución oportuna de esos $10. Inclusive recuerden que hace algún tiempo se había establecido un mecanismo a través del Banco de Reserva para poderlo, para que cualquier dominicano pudiera devolverlo, pudiera hacerlo y pudiera reintegrar esos recursos a sus cuentas o a una forma de canjearlo en realidad. Pero era una deuda pendiente y enhorabuena el hecho de que el IDAC y el gobierno dominicano lo haya hecho. No en sí por los $10, sino por lo que significa para la población dominicana que vive en Estados Unidos, por sus aportes a República Dominicana y por todo lo que hacen para nuestro país. Tiene demasiada también, como comentaba, hay detalles, hay sencilleces, pero que están cargados de demasiado contenido y demasiado valor. Ese era uno que hace mucho tiempo debió haberse atendido y bueno, qué bueno que haya sido esta gestión que lo haya hecho. Ministro, usted acaba de decir hace unos minutos, que... Perdón, ahí está el video donde... Lo ideal, adelante. Lo ideal es que los que más tienen sean los que más colaboren en situaciones como esta.
¿Cuál ha sido? Hemos visto algunas expresiones de algunos empresarios, pero la región este es la locomotora del país, el turismo, y después de esta crisis también ha reforzado ese posicionamiento. Gracias al turismo hemos avanzado muchísimo en medio de la crisis. ¿Cuál ha sido el comportamiento del sector empresarial del este en medio de Fiona? ¿Cuál ha sido el aporte? ¿Cuál ha sido la relación con el gobierno? Porque el este tiene, en la misma provincia de Altagracia, mucha pobreza, exclusión, y tiene los mayores nichos de generación de riqueza del país. Hemos visto que un empresario donó 50 millones, otro tantos millones, son importantes, pero el gobierno debe manejar más información de los aportes del empresariado. Usted sabe que la mayor parte del empresariado de la zona este es extranjero, es europeo, español fundamentalmente, y ellos tienen cada uno dentro de los esfuerzos de responsabilidad social corporativa, diferentes iniciativas, y están presentes usualmente la suerte de fundamentalmente de sus empleados y de sus entornos. Ministro, pero hay mucho aporte del sector privado que he visto, 50 millones, 60 millones. Sí, eso es lo que sí, pero muchos de ellos tienen forma de comunicarlo de manera muy diversa. Hay algunos que lo hacen de forma privada, hay algunos que le dan un poco más de visibilidad, ¿verdad? Lo suerte es que yo aplaudo todo esfuerzo que hay en el sector privado, no solamente el gran empresariado, sino ha habido muchos ciudadanos de buen nombre que han buscado un fardo de agua y han intentado buscar la manera de enviarlo, o un poco de la ropa que les sobra en su closet. Ha habido mucha solidaridad del pueblo dominicano, que es un pueblo que tiene esas condiciones, y debemos nosotros celebrarlo. Inclusive, en diferentes oportunidades he dicho, de manera pública, de manera públicamente, que cualquier dominicano que quiera, este es el momento de decir, aquí estoy. Y que hay diferentes maneras de poder colaborar y ayudar con la suerte de ellos, al margen del esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano. Es un bonito esfuerzo, hasta de familia, poder ir a dar una mano amiga a aquellos que lo necesitan. Agregarle ahí también, dentro de esas manos solidarias, que los partidos políticos mayoritarios de la oposición también han estado presentes, llámese PRD, llámese PLD, llámese Fuerza del Pueblo, porque es un problema de los dominicanos ese tema de Fiona, y es bueno, la colaboración y la politiquería tiene que quedar de lado, y lo que debe primar es el esfuerzo por ayudar a esa gente. Y nosotros agradecemos el hecho de que una convocatoria que hizo el presidente de la República, todos los partidos políticos ahí estuvieron presentes, dispuestos a colocarse, ¿verdad? De arrimar hombros para poder ayudar y a tirar hacia adelante. Ministro, voy ahora no al ministro, sino al presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Hemos visto en la sociedad dominicana, usted tiene la autoridad para corregirme, a veces uno ve cosas diferentes a lo que ustedes ven en el territorio, ahí en la sala y en las mesas donde se toman las decisiones. Figuras emblemáticas que trabajaron arduamente en la formación del Partido Revolucionario Moderno quedaron fuera de los órganos de dirección del partido, como el señor Furcal, el señor Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara. ¿Esto obedece a una nueva visión de la política o obedece a que el partido no se va a detener a tener entre sus dirigencias altas donde se toman las decisiones el ruido, el disturbio, la divergencia? No, pero ¿de qué se trata? Es una mezcla de temas, y no hay por qué tampoco obligar a la gente a que sea experto en los asuntos del PRM. Pero en los partidos nadie queda fuera. Eso no existe. Esa condición no se da. Ni tampoco a los partidos políticos les hace falta a usted una posición para poder contribuir, colaborar, trabajar, impactar. Mi primera posición institucional del partido fue ser presidente del partido. Ni tan siquiera era miembro del Comité Municipal de Puerto Plata, donde fui senador y diputado. Y eso no me detuvo a hacer una labor por mi organización y por mi provincia. Sin embargo, hay algunas de esas figuras que usted ha mencionado, algunas que no eran miembros de los organismos del partido. Hay otros que hoy, dentro de los estatutos nuevos que nos hemos dado, ocupan otras posiciones de igual principalía y inclusive jerárquicamente de mayor importancia, en la medida en la que se han creado, por ejemplo, en el caso del PRM, en la Comisión Nacional de Asesores, que es un órgano que es el viejo órgano consultivo de donde está la sabiduría del partido organizada. Entonces, hay una mezcla de cosas, pero en el partido no hay la intención de excluir a nadie, bajo ninguna circunstancia. Debería, pero por lo menos uno de esos casos, para que usted no lo deje en un tratamiento genérico,
el Porque hay caso de algunos que se Ramón salen. Alburquerque, por ¿Cuál es? ejemplo, que yo sé lo que representó para usted, que usted no lo deje así en un tratamiento que era el papá de Paliza, me genérico, escriben aquí una sino gente. que por lo menos lo mencione. Sí, y es diga, su papá, "Verdad, es su Paliza, papá, pasado es su por papá". esto". Yo tengo ¿cómo con se el llama? ingeniero Sí, que no lo Ramón deje Alburquerque genérico, ¿no? un agradecimiento que atesoraré durante toda mi vida. Así es. Porque conocí mi país, conocí la política. Y él tiene que ver mucho ¿Y con cuál es- ese y recorrido. cuál es la posición de él? Y para Uno de los mí, tipos y que para yo más mí admiro es el siempre, ingeniero Alburquerque. siempre y me enseñó la mejor versión. Intentó siempre enseñarme la mejor versión de la política. Y yo por eso cuando me hacen preguntas del ingeniero Alburquerque, a veces no estando de acuerdo con las cosas que dice o hace, tiendo a tratarlo con mucho respeto y no referirme a esos Bien casos hecho. por el afecto que existe Vale, entre Virgilio. nosotros. Hace mucho que usted no lo Ministro, ve en persona. Tengo unos días que no Espérate. converso con él en Oh. persona, pero no hay duda que le doy seguimiento de manera constante. Ministro, cuando un gobierno toma una medida y tras escuchar opiniones contrarias de diferentes grupos de la sociedad, da marcha atrás, eso se aplaude, es una muestra de receptividad y se ve bien. Pero cuando esto ocurre con mucha frecuencia, la gente comienza a preguntarse, ¿y esto no será producto de la falta de experiencia de ese equipo para gobernar? La lista es larga de los casos que yo podría mencionar, pero podemos recordar Ajá. la aplicación de los impuestos al principio, lo de la reforma fiscal, lo de Fideicomiso y Punta Catalina, lo de la tarifa eléctrica, puntos suspensivos para alargar eso. Se toma la medida, luego se echa para atrás. Bueno, peor aquellos que tomen una medida y aún teniendo la respuesta contraria de la gente o viendo que existen otros modelos a seguir, no lo hacen. Nosotros tenemos un modelo de gobernar muy diferente. El presidente Abinader es uno que escucha y que conversa. Antes de colocarse en una mansión de Gasco en las alturas, a distancia y casi sin ser un ente que podía tocarse ni conversar con él, el presidente Abinader tiene un modelo totalmente diferente. Es una persona que está ahí, que está atenta, que recorre el país todas las semanas, que sale de Palacio 3 y 4 días por semana, y que ha impregnado un modelo de gobernar muy cercano a la gente y escuchando siempre el parecer de la gente. Sí. Claro, también a nosotros nos ha tocado gobernar en situaciones muy especiales. Nos ha tocado gobernar en medio de una pandemia. La última pandemia fue hace 100 años. No había libritos, ni recomendaciones, ni recetas, ni organismos internacionales habilitados ni capaces de conocer cuál era el recorrido para tener una pandemia. Y qué bien lo hicimos, que hemos sido inclusive reconocidos por una parte importante de las entidades del mundo y de mucha gente fuera de esta tierra, por lo bien que lo hicimos los dominicanos, porque no es una labor solamente del gobierno, sino de todos los dominicanos. Que hemos podido enfrentar una guerra que, aun cuando muy distante, muchos olvidan que Ucrania es, por ejemplo, de los mayores productores del mundo de maíz o de grano. Fertilizante. Que entre Rusia y Ucrania son de los mayores productores del mundo de acero, y que eso ha hecho que los principales commodities hayan mantenido una tendencia hacia la alza. Y sin embargo, en esas circunstancias, el gobierno ha estado ahí, dando una mano amiga, aumentando subsidios y colaborando con la suerte directa de la gente, cosa que no ha pasado, y generando paz social, cosa que no ha pasado en otras partes de América Latina. Y por último, ahora un huracán. Nos ha tocado gobernar en situaciones muy difíciles, muy apremiantes, muy especiales. Y la respuesta del presidente Abinader ha sido 20 horas de trabajo durante 7 días en los 2 años que tiene gobernando, sin tomar un solo día de descanso. Así es. Y eso tiene, yo creo que mucho valor. Eso es muy bueno. Virgilio, con Eury sí terminamos ya. Okay. José Ignacio, en cuanto al PRM, hemos visto en varias ocasiones juramentaciones, algunas cosas ahora un poco como light, como detenida, a lo mejor guardando a lo mejor para el final. Entonces yo te quería preguntar, el PRM, yo he dicho en algunas ocasiones que es el único partido que le garantiza a diputados, senadores, alcaldes, poderse repostular en sus puestos. ¿Cuándo va el PRM a empezar otra vez esa escalada? A continuar comprando alcalde. Esa escalada de juramentaciones.
para engrandecer al partido que ya es bastante grande. Nosotros no copiamos los modelos del pasado. Nosotros no somos iguales. No, pero esto es provocar de Pedro. Estimulando. Lo que pasa es que, por ejemplo, a los alcaldes le llama mucho la atención de que ahora colaboramos con 29 ayuntamientos y 43 distritos municipales de las 8 provincias afectadas por Fiona sin preguntarle a qué partido pertenecían. Es un estímulo. Y ustedes y otros en el pasado iban a mi provincia y cuando había un alcalde del PRM seguían de largo y no se paraban ni tan siquiera escuchar. ¿Y Danilo hizo eso? No, era en el pasado. En el pasado. Encontraba un alcalde del PRM y cruzaban el municipio. Gonzalo era amigo de todos los y no se sentaba a escuchar. Yo me refería. Dice Lionel que y no lo sacaba. Y que la Fuerza del Pueblo tiene 35. ¿Quién dice eso? PLD, Lionel, en una entrevista ayer, que la Fuerza del Pueblo... ¿35 qué? Dice Lionel... Es una encuesta que se manejó recientemente. Una encuesta de prestigio que él vio... Pero ustedes celebraron una aquí, la publicaron la semana pasada. Yo no me creo a RD. Un prestigioso medio como es este, yo lo sé. Que ustedes dieron a conocer una importante medición, y ustedes no tienen ninguna vinculación que yo conozca política partidaria, ni están matizados. Aquí en esta mesa hay gente de todo tipo. La empresa que piensa de todo tipo. La empresa no, los panelistas sí tenemos preferencia. Pero todos diferentes. Aquí hay personas que piensan diferente. Valera y yo no tenemos... Yo soy miembro del Frente Amplio. Aquí hay gente... Yo no tengo partido. El Partido Verde. Oye, el Partido Verde. El morado, ahora verde. Aquí nada más hay 3 militantes políticos. Son Pedro, Jonathan y Virginia. La única independiente aquí Yo soy político, militante, pero ahora mismo no tengo partido. Pero bueno, lo que queda evidente aquí es que aquí hay pluralidad. Doña Consuelo tampoco tiene pluralidad en un medio con independencia. Yo soy del Partido Reformista, así que no me ha votado otra vez. Usted está votando hace tiempo. Eury es el más independiente de todos. Eury es el más y el menos independiente. Yo nunca he sido del PLD. inscrito, pero activa más que yo. Pero nunca he sido del PLD, militantemente de la izquierda nada más. Nada más de la izquierda. Mire, pero eso significa que existe pluralidad en este sitio. Y ustedes fueron a publicar una encuesta hace poco tiempo. Por Dios. Yo 35 a 36. No es el momento para hablar. Lo que yo dije ayer, expresé ayer, es que en la verdad nosotros no estamos concentrados en el día a día de la política hoy. Estamos concentrados a tirar este país hacia adelante. Así es. A recuperar ahora los retos de Fiona y ayudar a un país que necesita de un apoyo. Y nosotros acometer con la propuesta de cambio que el presidente Abinader ha impulsado. Sin embargo, si se celebraran las elecciones en el día de hoy, el presidente Abinader ganaría en primera vuelta sin mayores contratiempos. Eso fue lo que Así es. Mira una cosa, ministro. Lo primero es, quiero darle, antes de preguntar esta información que me da mi amigo y mi hermano, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que fue ministro de Salud del gobierno pasado. Dice él, en varias ocasiones, para que le lleve esa información a la gente del COE, en varias ocasiones, varios ministros estuvieron en el local del COE reunidos con todos los dirigentes. Y el vicepresidente Alburquerque. No, bueno, él me dice todos los ministros. No llevan récord. Para que usted le lleve la información. Pero ellos expresaron que había sido el ministro administrativo. Y también expresaron que no había ido un presidente. Pregúntele si había ido un presidente. No, él dice ministro, porque usted dijo. No ha ido un presidente. No, porque el presidente lo recibió. Pero ministro no lleva récord de los ministros. Pero ministro, usted dijo que ministro tampoco. No, administrativo. Pero no había ido presidente. No lleva récord de los ministros. No lleva récord. No, pero pregúntele. No, pero. Fue que se jubilaron. Quizás estamos equivocados nosotros. No, lo que usted tiene que preguntar es que le dijo eso, si él nunca había visto a los presidentes ni había tratado con ellos. Pero aquí es que le vamos a preguntar a Juan Manuel Méndez. Mira una cosa, dijo a propósito del ministro. Juan Manuel tiene que ser candidato a lo que sea. Juan Manuel, mi amigo. El actual ministro de Educación dijo que los recursos de educación en todos los últimos tiempos, incluidos los 2 años en que ustedes tienen de ejercicio, se habían ido al zafacón. ¿Usted comparte ese criterio? No escuché esas declaraciones del ministro de Don Ángel. No conozco esa declaración de manera específica. Pero lo cierto es que nosotros entre todos, como dominicanos y dominicanas, tenemos que trabajar para que cada vez la inversión en educación tenga mayor nivel de calidad, sea cada vez más, vaya más acorde a las necesidades del joven de hoy, del niño de hoy, y no hay dudas de que
tenemos una deuda pendiente con el sistema educativo que entre todos los dominicanos tenemos que trabajar para que el modelo sea uno cada vez mejor. Fulcar no trabajó en esa orientación. El senador Euclides El Sánchez, ministro anterior Julio, Claro, pero Roberto, también hay que aplaudir en Roberto el hecho de que educar en tiempos de pandemia es para escribir casi libros. Y no fue un modelo cualquiera ni un año perdido el año de pandemia en esta gestión gubernamental. Eso debemos nosotros de reconocer, no obstante la opinión que pueda tener cualquiera, ni las diferencias políticas que puedan existir entre nosotros. Ministro, me refiero a PLDistas, PRMistas o cualquiera. Ministro, finalmente, el ex senador Euclides Sánchez, amigo suyo, creo que compartieron escenarios juntos, me dice, pregúntamele un a hombre Paliza. que para mí es decente. Sí, fue de un trato siempre decente para conmigo. Me dice, pregúntamele al ministro que si ustedes tienen algún plan, están trabajando alguna estrategia para bajar el costo de los tickets aéreos, sobre todo en la ruta más utilizada que es República Dominicana. ¿Y el gobierno maneja aerolínea? No, un plan porque puede hacer con subsidios. No, pues no entiendo cómo puede. ¿Subsidio? La realidad que sucede. No, yo estoy preguntando, yo no estoy diciendo. En el caso, no. Porque usualmente los esfuerzos también de comercialización, Virgilio, que tiene el gobierno, que impulsa el gobierno, y de promoción que tiene el gobierno, muchas veces se llegan a acuerdos con líneas aéreas para garantizar plazas, por ejemplo. Claro. Y así se facilitan rutas y se hacen que rutas sean, económicamente viables hasta tanto maduren. Exacto. Eso sucede mucho. Pero el grave problema, y te habla un puertoplateño que hemos discutido durante mucho tiempo, la realidad de Puerto Plata, por ejemplo, por los altos costos de los tickets aéreos para llegar a Puerto Plata, y tiene que ver mucho con competencia. Tiene que ver mucho con que las líneas aéreas buscan la manera de no competir y se distribuyen directa o indirectamente. A propósito, no rutas. En Puerto Plata, por ejemplo, American va a Miami, es el único. Sí. Y JetBlue a Nueva York, nadie más. Sí. Y United vuela a Newark y más nada. Cielos abiertos. Tienden a no competir entre ellos. Entonces, el gobierno ha impulsado una estrategia de, primero, incentivar líneas aéreas dominicanas para que un Arajet, por ejemplo, cuando venza y pueda ingresar a los Estados Unidos, tengamos otro competidor volando a todas esas rutas. Sí. Y entonces eso hace que la competencia obligue inmediatamente a reducir precios. Claro. Otro elemento que va a ayudar es la política de cielos abiertos, que también disminuye costos. Así como otros esfuerzos. Pero sí, es uno que está muy presente en el gobierno dominicano y el gabinete turístico de República Dominicana, porque ayudaría sobre todo a polos que necesitan de un estímulo mayor. Samaná, el caso de Puerto Plata, que son áreas donde necesitamos incentivar mayor nivel de vuelos para así vencer otros obstáculos que existen en toda la cadena turística que usualmente se da. Muy bien. Bueno, felicidades a José Ignacio Paliza, porque ya incluso ¿cumpleaños? Lo veía en la encuesta de RCC Media, que ya se le pondera muy bien entre la posible figura vicepresidencial. No tengo aspiraciones de ese tipo. Agradezco. Como vice, Julio. La gente, porque la gente que lo marca, la gente que lo ha expresado en la encuesta. Bueno, señores, muchas gracias, José Ignacio Paliza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cambio fuera.